Rusia armó 108 aviones para una guerra nuclear durante los ejercicios de la OTAN de 1983. Desde 2019, Estados Unidos ha invertido miles de millones en el desarrollo de nuevos sistemas de misiles lanzados desde tierra como los que ayudaron a provocar un susto de guerra nuclear en noviembre de 1983, pero que posteriormente fueron prohibidos por ser demasiado peligrosos para la paz. Informa Morgan Artiukina. Los documentos recientemente publicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos revelan hasta qué punto los dirigentes soviéticos creían que un juego de guerra provocador y ultrarrealista de la OTAN a finales de 1983 era una tapadera para un auténtico primer ataque nuclear contra la Unión Soviética. Aunque en anteriores documentos se revelaron muchos datos sobre la conducta de las fuerzas de la OTAN y del Pacto de Varsovia durante los Juegos de Guerra Able Archer de noviembre de 1983, los últimos documentos revelan por primera vez lo que hasta ahora solo se había conjeturado. Los soviéticos armaron más de 100 aviones de ataque en Europa Central con armas nucleares activas, listos para desencadenar un Armagedón mutuamente asegurado en cualquier momento. El Archivo de Seguridad Nacional dice que luchó durante años para conseguir los documentos, incluido un informe muy importante de 1989 del teniente general Leonard H. Perrots, el jefe de inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa durante los simulacros. El archivo señaló que la Agencia de Inteligencia de Defensa había afirmado durante mucho tiempo que el memorándum estaba perdido, pero los historiadores del Departamento de Estado descubrieron posteriormente el expediente en los archivos de la CIA. El memorándum de Perrots revela que la situación de ojo por ojo que se produjo durante los juegos de guerra, a medida que cada parte subía a la apuesta con una postura cada vez más agresiva, estaba mucho más cerca de estallar de lo que el público creía, o de lo que el Pentágono admitía. Está claro que los soviéticos no se limitaban a adoptar una postura, sino que temían que un ataque nuclear por parte de Estados Unidos y sus aliados fuera extremadamente probable en las próximas horas y días. Los temores soviéticos no eran vanos. Años de operaciones psicológicas habían preparado el terreno para aumentar la ansiedad de los soviéticos. Los bombarderos estadounidenses practicaban recorridos de ataque, despegando en el último momento cuando los radares soviéticos daban la alarma. Los submarinos estadounidenses ampliaban los límites de lo que podían acercarse sigilosamente a las instalaciones navales soviéticas. Y, lo que es más importante, se estaban estacionando en Europa nuevos y peligrosos misiles que hacían que un primer ataque nuclear pareciera casi posible. El misil balístico de medio alcance Pershing II. El MRBM Pershing II era una maravilla del apocalipsis de alta tecnología. Con un alcance de 900 millas, un apogeo de solo 60 millas y un vehículo de reentrada maniobrable y guiado por radar, el misil podía colocar una ojiva nuclear de 80 kilotones sobre Moscú en entre 6 y 11 minutos, según los líderes del Pentágono. Un tiempo de ataque tan rápido daba a los soviéticos solo unos minutos para identificar, analizar y responder a la amenaza, lo que aumentaba enormemente el riesgo de que se equivocaran en la lectura de la situación y lanzaran una andanada nuclear de retorno equivocada, creyendo que era su única oportunidad. Se esperaba que los primeros centenares de Pershing II empezaran a llegar a Alemania Occidental a finales de 1983, más o menos en la época del juego de guerra Able Archer. Otros acontecimientos agravaron aún más las tensiones. En abril de ese año, un grupo de ataque de la Armada estadounidense formado por 40 buques de guerra se acercó al lejano oriente ruso en posición de guerra, interfiriendo en los radares soviéticos y realizando prácticas en los emplazamientos de radar soviéticos en el continente. Luego, a principios de septiembre, un interceptor soviético derribó el vuelo 007 de Korean Airlines en el espacio aéreo soviético, matando a 269 civiles, entre ellos un congresista estadounidense, tras confundir el avión con un avión espía estadounidense que también volaba en la zona. Más tarde, ese mismo mes, un error en un radar soviético pareció mostrar el lanzamiento de un misil nuclear desde Estados Unidos, y los preparativos para un contraataque solo fueron evitados por un comandante mental que sospechaba que el ordenador estaba equivocado. Luego, en la última semana de octubre, Estados Unidos lanzó una invasión de Granada, derrocando al movimiento socialista Nueva Joya debido a su creciente amistad con Cuba y otras naciones socialistas, incluida la URSS.
Estas acciones estaban calculadas para inducir la paranoia, y lo consiguieron, resumía una historia interna de la Agencia de Seguridad Nacional sobre la Guerra Fría. En alerta nuclear. Por todo ello, el 3 de noviembre de 1983, la OTAN lanzó los juegos de guerra más realistas que jamás había realizado. Los soviéticos ya estaban en alerta. Los juegos de guerra simularon una escalada constante del conflicto, comenzando con el despliegue masivo de tropas a través del Atlántico y la asunción de posturas de ataque por parte de las fuerzas de la OTAN en Europa Occidental, y terminando con una declaración DEFCON 1 que señalaba una guerra nuclear inminente. En los simulacros se utilizaron códigos nunca vistos, movimientos de tropas realizados bajo silencio de radio, e incluso participaron el primer ministro de Alemania Occidental, Helmut Kohl, y la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. A medida que se desarrollaban los simulacros, la inteligencia de señales de Perrows le proporcionaba información periódica sobre las acciones del Pacto de Varsovia, la mayoría de las cuales eran el tipo de preparativos rutinarios esperados para una demostración de fuerza. Sin embargo, cuando algo inesperado le llamó la atención, supo que los ejercicios estaban yendo demasiado lejos y que la OTAN debía retroceder un poco. Perrows escribió que después de haber sido puestos en alerta constante, las divisiones de cazabombarderos también recibieron la orden de preparar un escuadrón de cada regimiento para destruir objetivos enemigos de primera línea. Esto, señala, sumaría un total de aproximadamente 108 aviones repartidos por Alemania Oriental y Polonia. Los aviones de alerta debían estar equipados con una vaina de interferencia de autoprotección. Por los informes posteriores de Lanza, supimos que un escuadrón de Neuruppin, en Alemania Oriental, solicitó y aparentemente obtuvo permiso para configurar sus aviones sin el módulo EGM, debido a un problema inesperado de peso y equilibrio. Mis analistas aéreos opinaron que este mensaje significaba que al menos este escuadrón en particular estaba cargando una configuración de municiones que nunca antes habían cargado, es decir, una carga de guerra, escribió Perrows. Otras fotografías aéreas identificaron al menos un avión, un MiG-27, nombre de informe de la OTAN Flugger, de ataque completamente armado en alerta de defensa en una base de Alemania del Este. Otros aviones que habrían estado equipados con armas nucleares incluyen el Su-17, nombre de informe de la OTAN Fighter. Dijo que posteriormente aconsejó al comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos en Europa, el general William Minter, que no aumentara más su propia postura de alerta. Señaló que en diciembre, una vez finalizado el simulacro, recibió un mensaje de Lanza en el que se citaba una fuente del KGB soviético según el cual, durante Able Archer 83, el jefe de las fuerzas aéreas soviéticas, el mariscal del aire Pavel Kutakov, había puesto al cuarto ejército del aire soviético en máxima disposición, que incluía los preparativos para el uso inmediato de armas nucleares. Otro documento del expediente, un extenso informe de 1990 para la Junta Asesora de Inteligencia Exterior del entonces presidente estadounidense George H.W. Bush, señalaba que en 1983, puede que hayamos puesto inadvertidamente nuestras relaciones con la Unión Soviética en una situación límite. El ahora destrozado Tratado INF pretende evitar que se repita. Después de que Able Archer terminara el 11 de noviembre sin incidentes, las fuerzas soviéticas abandonaron su alerta. Tras ello, el presidente estadounidense Ronald Reagan comenzó a adoptar una postura diplomática más moderada y, 4 años después, las dos superpotencias nucleares acordaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, que prohibía armas como el Pershing II. En 2019, la administración Trump se retiró del Tratado INF, alegando que Rusia había violado sus términos al introducir el misil terrestre Iskander. Rusia ha negado estas afirmaciones, diciendo que su alcance no violaba el tratado. Sin embargo, pocos días después de que el tratado caducara en agosto de 2019, Estados Unidos comenzó a probar sus propios misiles que habrían violado el tratado, y ahora tiene varias armas de este tipo en desarrollo. Sputnik News informó recientemente sobre un nuevo sistema de misiles prospectivo que están desarrollando los científicos del Pentágono y que sería aún más peligroso que el Pershing II. Un misil hipersónico disparado desde un camión móvil que tendría la capacidad de reducir su empuje, lo que le permitiría golpear ultra rápido a cualquier objetivo dentro de su alcance.
Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.